Hola, mi nombre es Valeria Espinosa Campa y por esta ocasión les voy a presentar al diencéfalo y todos sus componentes. Antes que nada los voy a situar en la región anatómica donde nos encontramos. El encéfalo está situado en la cavidad craneal y se continúa con la médula espinal a través del agujero occipital o el agujero magno. Está rodeado por las meninges, que son dura madre, aracnoides y pía madre, y el líquido cefalorraquídeo rodea al encéfalo en el espacio subaracnoideo. El encéfalo se puede dividir en tres partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, de los cuales para nuestra importancia es el prosencéfalo, al cual lo componen el cerebro y el diencéfalo, o también llamado entreencéfalo. Sabiendo esto, les puedo pasar a explicar el diencéfalo. El diencéfalo está casi completamente oculto a partir de la superficie del encéfalo. Consta de un tálamo dorsal y de un hipotálamo ventral. El tálamo es una gran masa de forma ovoide de sustancia gris que se sitúa a ambos lados del tercer ventrículo. Su parte más anterior forma el límite posterior del agujero interventricular. El diencéfalo está situado entre los dos hemisferios, anteriormente al mesencéfalo. Se encuentra ahuecado en toda su extensión por una cavidad llamada tercer ventrículo. El estudio del diencéfalo consiste en examinar las 5 paredes de este ventrículo: laterales, superior, posterior inferior y anterior. Antes de continuar con la configuración interna del diencéfalo, les voy a hablar sobre los pares craneales que tienen relación con el diencéfalo. El primero de ellos es el par craneal número 2, que como todos saben es el nervio óptico, y este par craneal se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro, es decir, está compuesto por los axones de las células ganglionares de la retina, que llevan la información de los fotorreceptores al cerebro, donde posteriormente será integrada e interpretada, y este se origina en el diencéfalo. Las paredes laterales del diencéfalo están formadas por los tálamos y las regiones subtalámicas. Un tálamo es un conjunto de dos núcleos voluminosos de sustancia gris. Tienen una forma ovoide de extremidad gruesa posterior, diámetro mayor, ligeramente oblicuo en sentido posterior-anterior y lateromedial. Tiene 4 caras y 2 extremidades. Cada uno mide de 3.5 centímetros de longitud, 2 centímetros de altura y 1.5 centímetros de grosor. El tálamo consta de un gran número de vías y sistemas que utilizan porciones independientes dentro del mismo, y a estos se les llama núcleos. El tálamo se encuentra dividido en varias zonas por una fina línea de sustancia blanca en forma de Y, llamada lámina medular interna, y entra y sale de los núcleos talámicos. Cada uno de estos núcleos aporta una función específica en el tálamo. Además, están nombrados dependiendo de su posición anatómica. Así que ahora les voy a hablar de las funciones principales de los núcleos talámicos. El núcleo anterior recibe información de los cuerpos mamilares del hipotálamo y la envía, ya más elaborada, en la corteza cingulada. El tálamo está formado en gran parte por vías y sistemas que utilizan porciones más o menos independientes del mismo tálamo, que, por tanto, se han subdividido en una serie de núcleos. El núcleo anterior recibe información de los cuerpos mamilares del hipotálamo y la envía, ya más elaborada, en la corteza cingulada. Es un componente del sistema límbico y como tal se relaciona con emociones y memoria. El núcleo geniculado medial recibe información del oído interno, lo elabora y lo envía a la corteza auditiva primaria. Los dos cuerpos geniculados reciben información de las orejas, aunque principalmente de la oreja contralateral. Los núcleos ventral posterior, lateral y medial reciben información somatosensorial, o sea, del tacto, dolor, temperatura, etc.
El núcleo ventral posterolateral recibe información de la sensibilidad general del cuerpo, mientras que el ventral posteromedial recibe la información de la sensibilidad general de la cabeza. Después tenemos a los núcleos ventral lateral y ventral anterior. Estos reciben información motora. Reciben también información del cerebelo y los núcleos estriados y lo envían a la corteza motora y premotora. Los núcleos pulvinar y lateral posterior están conectados recíprocamente con la corteza de asociación parietoccipitotemporal que realiza una función general de integración sensorial. Parece que el núcleo pulvinar participa en algunos aspectos de la percepción visual. También tenemos que el núcleo lateral dorsal recibe escasas aferencias subcorticales y se proyecta hacia la corteza cingulada, y este pertenece al sistema límbico, mientras que el núcleo dorsomedial recibe información de diversos lugares del sistema límbico, como el hipotálamo y la amígdala, y proyecta principalmente en la corteza prefrontal. El núcleo dorsomedial también se relaciona fundamentalmente con las emociones y el estado de ánimo, ya que se ha observado que su lesión puede disminuir la ansiedad. En cuanto a la memoria, su lesión produce déficit de memoria y parece que es la responsable, al menos en parte, de la amnesia que se produce con el síndrome de Korsakoff. El núcleo geniculado lateral recibe información de la retina, lo elabora y lo envía a la corteza visual primaria. En el cuerpo geniculado derecho llega la información de la mitad izquierda y de los campos visuales de ambos ojos. Los núcleos intralaminares y de la línea media se encuentran en la parte central y medial del tálamo. Reciben información de varios lugares como el tronco del encéfalo, el cerebelo y los ganglios basales. Envían información a extensas áreas de la corteza y participan en la regulación de la excitabilidad de regiones amplias y difusas de la corteza. Además, afectan a los niveles de conciencia y el estado de alerta, como el despertar. El núcleo reticular es un núcleo de interconexión talámica, es decir, este núcleo envía información al resto de núcleos talámicos y esto se proyecta recíprocamente al núcleo reticular talámico. Por tanto, puede conectar, si bien de forma indirecta, a través de los núcleos del tálamo con la corteza cerebral. Coordina la actividad de las neuronas del interior del tálamo y tiene un papel importante en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Otro componente del diencéfalo es el epitálamo, que como su nombre lo dice, se encuentra situado por encima del tálamo. Junto con este y con el hipotálamo forman al diencéfalo. Es una zona que pertenece al sistema límbico, por lo que su función está relacionada con la vida instinto-afectiva. Está constituido por la glándula pineal que secreta la hormona melatonina y otras estructuras que no secretan hormonas, entre ellas los núcleos avenulares y las estrías medulares. Dentro de esta se encuentra la glándula pineal o epífisis, que se encuentra entre los folículos superiores, colgando de la parte posterior envuelta por una apia madre. Con los años se calcifica y pudiendo distinguirse claramente en una radiografía. La glándula pineal contiene neuronas, células de glía y células secretoras especializadas llamadas pinealocitos. Estos pinealocitos sintetizan melatonina a partir de la serotonina mediante enzimas que son sensibles a la variación de luz ambiental. Por este motivo, la producción de melatonina es mayor en las horas de oscuridad. Se considera que esta glándula tiene un ritmo circadiano y por ello es que regula nuestras horas de sueño. De las extremidades laterales de la comisura avenular nacen dos tractos blancos, las avénulas, que son pedúnculos anteriores a la glándula pineal. Estas se dirigen primero lateralmente y después posterior a anterior hasta las columnas del fórnix y continúan sobre el tálamo a lo largo de la línea de separación entre las paredes superior y lateral del tercer ventrículo. Por último componente del diencéfalo tenemos al hipotálamo. Esta es la parte medial de la región subtalámica formada por el tuber cinereum
la hipófisis y los cuerpos mamilares. El hipotálamo constituye un centro vegetativo de gran importancia. En él se encuentran células pequeñas mezcladas con una densa red de fibras amielínicas. Se observa también núcleos compuestos por células grandes, algunas de las cuales se sitúan en el tuber cinereum y a lo largo del tracto óptico. Siguiendo con los componentes del diencéfalo, tenemos a la región subtalámica, que está situada inferiormente a la capa óptica y además prolonga inferiormente al tálamo. Entre los elementos que componen a la región subtalámica se distinguen a la extremidad superior del núcleo rojo, varias masas de sustancia gris, entre las cuales se encuentran de superior a inferior una lámina gris llamada zona inserta, un núcleo de forma lenticular llamado núcleo subtalámico y la parte más elevada de la sustancia negra. Como elementos de esta región también se encuentran diversos fascículos que separan entre sí las masas de sustancia gris. Y por último tenemos a un fascículo blanco aplanado y ancho situado inferiormente a la sustancia negra y que ocupa la parte inferior de la región. Todo lo que les hablé hasta ahora es parte constitutiva de las paredes laterales del diencéfalo. Y como dije en los primeros minutos de video, el diencéfalo consta de un total de 5 paredes, por lo que todavía nos falta ver otras 3 paredes más. Ahora les comenzaré a hablar sobre la pared superior o el techo. Esta pared es convexa anteroposteriormente y cóncava transversalmente. Presenta posteriormente en su unión con la pared posterior un órgano de forma cónica llamado cuerpo pineal, o como les mencioné anteriormente, glándula pineal. En esta zona cabe recalcar que reposa sobre el surco medio que separa los colículos superiores y la base que corresponde al tercer ventrículo está huecada por un divertículo ventricular. El receso pineal, comprendido entre dos pliegues, uno superior llamado comisura venular y otro inferior llamado comisura epitalámica. La otra estructura que nos podemos encontrar en esta pared es la membrana tectoria. Esta se fija a cada lado sobre la vénula. Anterior se une a los pilares del fornix, posteriormente se refleja sobre la parte media de la cara superior del cuerpo pineal y presenta continuidad con el epitelio ependimario, que reviste la base superior del cuerpo pineal. Lo siguiente en nuestro camino a describir al diencéfalo es la pared posterior inferior o suelo. Esta pared se halla marcadamente inclinada en sentido anterior e inferior y comienza superior y posteriormente en la base del cuerpo pineal ya descrita en la pared superior del ventrículo. Del lado ventricular, la superficie de la pared inferior es lisa y regular y se halla ligeramente deprimida en la línea media. Sin embargo, en la cara externa del cerebro, por el contrario, es muy irregular y en esta zona, como les comenté antes, ya lo habían escuchado, está el tuber cinereum, que también se llama infundíbulo. Este ocupa todo el espacio comprendido entre los cuerpos mamilares posteriormente y el quiasma óptico anteriormente. Además, también tenemos a la hipófisis. Esta es una glándula de secreción interna ovoidea situada en la silla turca entre los dos senos cavernosos, inferior al diafragma de la silla. Mide 1.5 centímetros en sentido transversal y de 5 a 7 milímetros anteroposteriormente, y de superior a inferior también. Y por último en esta zona tenemos al quiasma óptico. Esta es una lámina de sustancia blanca cuadrilátera y aplanada de superior a inferior, además alargada transversalmente. El quiasma mide 14 milímetros en sentido transversal y 5 milímetros aproximadamente en sentido anteroposterior. Su grosor se halla entre 3 y 4 milímetros. Presenta continuidad posteriormente con el tuber cinereum y superiormente con la lámina terminal.
Por último, tenemos la descripción de la pared anterior del tercer ventrículo. Esta es casi vertical y superiormente está constituida por las columnas del fornix, que descienden separándose una de otra. Cada una de estas limita con la extremidad anterior del tálamo el agujero interventricular. En los ángulos de separación de las columnas del fornix se observa un cordón blanco transversal. Este es la comisura blanca anterior. Esta cruza la cara anterior de las columnas del fornix y limita con ellas un espacio triangular llamado vulva o fosa triangular. Hasta aquí va mi parte del tema del diencéfalo y en el día 4.1 vamos a continuar viendo la segunda parte. Muchas gracias por escucharme.